desgraciadamente quiero hacer un recordatorio y un homenaje a Silvina Bustos, que integró este grupo desde el principio, que lo promovió y que incluso habló en el grupo y que falleció el 1 de julio. Muchos del grupo la conocimos a Silvina antes del grupo. Yo la conozco personalmente desde el año 73 y fue una militante de la izquierda revolucionaria toda su vida, con un concepto muy amplio. Ella militó en la Federación de Residentes y después en el exilio estuvo primero en Brasil, después en México y por último en Nicaragua, colaborando y participando en la Revolución Nicaragüense. En el 86 volvió a la Argentina y siguió militando como militante social hasta los últimos días. Y bueno, desgraciadamente el primero falleció y queríamos recordarla en las breves palabras. Así que, Silvina, presente. Fernando, vos. Sí, vamos a empezar entonces. Hoy nos acompañan dos disertantes. Una es la licenciada Marta Muñiz, que es licenciada en Trabajo Social y fue directora de Niñez de la Municipalidad de Lanús. La Municipalidad de Lanús es un municipio vecino a la ciudad de Buenos Aires, muy populoso, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Y el doctor Rubén Efrón, que es un conocido amigo nuestro, con el cual hemos trabajado en el programa de salud ferroviaria, allá lejos y hace tiempo. Es médico, es psicoanalista y psiquiatra infantil, también docente de la Universidad de Lanús. Fue supervisor durante bastante tiempo de los servicios locales de salud en los municipios de Lanús y de Lomas de Zamora, también del conurbano bonaerense. Fue consultor de UNICEF, fue vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y hoy nos acompaña con un tema que él denomina la pandemia y ciertas prácticas invisibilizadas en el campo de la salud y de la salud mental. Rubén, tenés la palabra. O Marta, no sé cómo se van a dividir ustedes. Empiezo. Bueno, primero, realmente agradecido por la invitación. Digamos, para mí es un honor compartir con ustedes, viejos compañeros, este espacio. Particularmente, digamos, me convoca mucho la idea de poder compartir ideas, que, bueno, es una posibilidad, digamos, interesante, porque hay recorridos que hemos hecho cada uno de nosotros y tal vez en los encuentros no se ha dado esta posibilidad de poder poner en evidencia las ideas que nosotros hemos venido trabajando. Las ideas que vamos a transmitirles a ustedes tienen que ver con un recorrido de muchos años y que, bueno, que seguramente más allá de la gran afinidad que tenemos todos con muchos de ustedes, digamos, me parece que va a ser una oportunidad para ponerla ahora en movimiento con ustedes y aceptar sus consideraciones, las críticas, etc. En principio, les quiero comentar que formamos parte de un colectivo que es el colectivo de salud mental y derechos de la infancia. Marta Muñiz y que le habla somos parte de ese colectivo y es importante que les transmita a ustedes porque forma parte de la historia de la lucha por las ideas en nuestro país. Este es un colectivo que se ha constituido hace muchos años a través de y en realidad es la cristalización de los recorridos de varias disciplinas, ¿no? Que se ha concretado en este colectivo, que en este momento es un espacio de reflexión y fundamentalmente de práctica también. Las disciplinas que están integradas
en este colectivo y del cual nosotros formamos parte y que va a ser el espacio con el cual vamos a compartir con ustedes las ideas son el psicoanálisis, el derecho y las ciencias sociales. Hay compañeros, no se los voy a enumerar a todos, pero hay compañeros de cada una de estas disciplinas que integramos este colectivo y que tenemos una práctica en distintos espacios que están ligados con esta intersección, que es una intersección poco reconocida y que, bueno, esta va a ser la oportunidad de compartirlo con ustedes. El marco general, en realidad, de estas tres disciplinas, el psicoanálisis, el derecho y las ciencias sociales, es el marco de los derechos humanos. Es decir, el marco general es el marco de los derechos humanos, porque la razón de esta idea es porque tanto la ley de salud mental, que es la guía nuestra, como la Convención Internacional por los Derechos del Niño, son dos dispositivos normativos que forman parte del cuerpo de los derechos humanos de nuestro país y en realidad de todo el mundo también, en la medida de que en todos los países hay, digamos, legislaciones pertinentes en relación con los derechos de la infancia que se inscriben dentro del campo de los derechos humanos. Bueno, dada esta presentación, les comento que, bueno, partimos de una idea que estamos reflexionando en el último tiempo y que es la idea que nos interesa compartir con ustedes, es que la pandemia arrasa. Para nosotros el concepto de arrasamiento es una idea que la tenemos ahí absolutamente presente y que nosotros necesitamos, digamos, dejar firme con ustedes. Y arrasa particularmente en la medida que nosotros estamos compartiendo con gran parte de las prácticas que tienen que ver con el campo de la salud mental, con el campo de la salud en general y con los campos que tienen que ver con los abordajes de las temáticas de la infancia. Para transformar, para darle a esto contenido adecuado, ¿qué queremos decir con arrasamiento? Queremos decir que hay muchas de nuestras prácticas que tienen que ver particularmente con el contacto con los sectores más humildes y más desprotegidos, tiene que ver con que nuestras prácticas implican una suspensión temporaria de nuestras identidades, particularmente de las identidades profesionales específicas. Hay un momento de suspensión de las identidades. Es decir, por ejemplo, en gran parte de los lugares del conurbano que nosotros estamos circulando, vemos que gran parte de los psicólogos, de los trabajadores de salud mental, de los trabajadores sociales, por ejemplo, interrumpen sus actividades para dedicarse a entregar alimentos, para acompañar a los enfermos, y su identidad empieza a estar ordenada alrededor y justificada alrededor de esta situación. Es decir, que las prácticas cotidianas que está llevando la pandemia, en realidad últimamente están mejorando un poco esa situación, pero durante todo el año pasado un gran aplazamiento de las identidades, porque los requerimientos de acompañamiento han sido realmente muy grandes. Y otro de los aspectos que tiene que ver con esta idea de arrasamiento está también ligada con el hecho de que ciertas prácticas, y eso es uno de los puntos que nos interesa compartir con ustedes de manera fundamental, una de las prácticas, digamos, muy particular que Marta Muniz se va a referir dentro de un rato, que es la práctica que se desarrolla en los servicios locales, que ya explicaremos de qué se tratan los servicios locales. También se profundiza su invisibilización. Quiero decir que en el caso de los servicios locales, y venimos acá a ponerlo en manifiesto, es uno de los lugares más invisibilizados. Entonces nosotros, ¿cuáles son
los criterios que utilizamos para no quedar atrapados, no quedar ahogados en este aplazamiento. Y en este sentido queremos compartir con ustedes cuáles son los criterios que nosotros de cualquier manera tratamos de sostener permanentemente. Los elementos fundamentales para no quedar arrasados por la pandemia es el sostenimiento de los principios. Y los principios que rigen nuestra práctica están ligados con dos: la Ley de Salud Mental y la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Nosotros lo queremos poner en relación estas dos situaciones, porque forma parte de uno de los aspectos invisibilizados. Tanto la Ley de Salud Mental como la Convención Internacional por los Derechos del Niño tienen algunas coincidencias que no suelen ser tomadas en cuenta. Y entonces me gustaría, digamos, de la manera más sintética posible, porque, digamos, esto requeriría un diálogo más profundo, digamos, ver un poco, desarrollar ante ustedes cuáles son los elementos de coincidencia de estas dos estructuras normativas. Para nosotros es importante que tengamos en cuenta tanto el caso de la Convención, y van a disculpar que es la Convención, como la Ley de Salud Mental. Pensamos que para nuestros códigos es importante tener en cuenta que más allá de su estructura, que tiene que ver con toda estructura normativa que implica las leyes como elementos de definición de la relación, para quitarle la connotación jurídica. Estas estructuras jurídicas, tanto la Convención como la Ley de Salud Mental, son definidoras de sujetos. El sujeto que define la Convención, como el sujeto que define la Ley de Salud Mental, son diferentes. Y cada uno trata de pensar en qué aspecto digamos, tiene esa connotación, digamos, de definidoras de sujetos. Me permito, digamos, para todos ustedes deben saber, digamos, de la Ley de Salud Mental, tal vez para los compañeros del exterior, digamos, va a requerir, digamos, aclarar un poco todo este tema, pero bueno, tal vez para no detenernos, bueno, es una ley que se ha promulgado hace no mucho y que implica una predefinición completa de la concepción de la salud mental. Digamos, es que podemos dejarla ahí en cuanto que hay un cierto consenso en cuanto a su existencia. En cambio, la Convención Internacional por los Derechos del Niño tiene una traducción específica en el campo nuestro, en el sentido de que la ley, la Convención, es un tanto ley de leyes, cada provincia, hay una ley nacional y cada provincia hace su adaptación. La provincia a la cual nos vamos a referir, tal vez porque sea la provincia que tiene más desarrollada la Comisión Internacional por los Derechos del Niño, es la provincia de Buenos Aires, que se llama en la provincia de Buenos Aires el Sistema de Protección y Promoción de la Infancia. Eso es un sistema que es la adaptación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño y que es la herramienta que ha permitido reemplazar una ley anterior que se llamaba la Ley de Patronato. La Ley de Patronato, que fue una ley que definía a la niñez antes de la vigencia del sistema de protección, digamos, ha quedado absolutamente obsoleta, pero sin embargo, bueno, vamos a poder discutir en qué medida ciertas categorías que surgen de la ley de patronato que aún tienen vigencia. Pero la que estamos refiriendo, el sistema de protección, digamos, tiene que ver con la instalación de un paradigma. El paradigma que instala el sistema de protección es la transformación de la consideración del niño como objeto a la consideración del niño como sujeto. Mientras tenía vigencia la ley de patronato,
digamos, el niño era un objeto. A partir de la consideración del sistema de protección de la Convención Internacional, la situación cambió y en este momento podemos considerar que la ley define al nivel mental, también surge de un reemplazo del paradigma, y acá es donde tal vez los compañeros de salud mental tal vez me ayuden también a poder profundizar en esta idea que hace tiempo que nosotros venimos trabajando. La ley de salud mental surge como consecuencia del reemplazo de un paradigma que es el paradigma de la enfermedad mental. El paradigma de la enfermedad mental es reemplazado por el paradigma de la salud mental, o si se quiere, muy ampliamente como por el paradigma de sufrimiento mental. Estos dos cambios de paradigma, tanto en el campo de la salud mental como en el campo de los derechos de la infancia, han producido unas transformaciones absolutas en distintos aspectos. En ambos casos, tanto en uno como en otro caso, se constituyen espacios que dejan de tener propietarios exclusivos. Y lamento, bueno, transmitirles a ustedes esta idea un tanto mercantilista. Digamos, el campo de la salud mental se transforma en un espacio de abordajes comunitarios y como tanto, por su condición de espacio de carácter comunitario, no tiene un propietario. Y en el caso de derechos de la infancia, lo mismo. Es decir, al transformarse el paradigma de niño objeto, niño sujeto, deja de tener propietario. ¿Y eso por qué? Porque en ambos casos, lo que surge es que ambas leyes, podemos decir que ambas leyes, introducen una categoría que a lo mejor para ustedes está reconocida, es decir, el abordaje, tanto en el campo de los derechos de la infancia como en el campo de la salud mental, son los abordajes interdisciplinarios. Yo no me voy a detener en la definición de abordajes interdisciplinarios, pero ¿por qué? Porque queremos compartir con ustedes la definición que nosotros tenemos para pensar qué es interdisciplina. Que no nos sujetamos a la idea de interdisciplina como transdisciplina, ni como sumatoria de disciplinas, sino que nos basamos en algo que muchos de los compañeros que estamos acá y que hemos compartido la universidad en la década del 60, nos basamos en las concepciones epistemológicas de Rolando García. De un grupo de distintas disciplinas de hacerse la misma pregunta. Para nosotros, interdisciplina es la capacidad de hacerse la misma pregunta. Hecho en el acto, pero nos parece importante esto, y lo van a poder referir particularmente cuando nos hable Marta Muniz del abordaje interdisciplinario que implican los servicios locales. Entonces, es más ríspido, como digo, más intenso, más profundo, que lleva a esta transformación, es el siguiente. Carnan cada uno de los paradigmas anteriores. Me gustaría esto poder dejarlo muy fijado. El cambio del paradigma y del pasaje del niño objeto al niño sujeto hace caer a la figura que encarnaba principalmente, digamos, la ley de patronato. Y la figura que encarnaba la ley de patronato que cae es la figura del juez. La figura del juez cae. Cuando digo que cae no quiere decir que queda abolida. Lo que digo es que la interdisciplina pasa por encima de la figura del juez para transformarse que hoy
todo tipo de abordaje de las problemáticas de la infancia, todos aquellos tipos de vulneraciones de derechos de la infancia, son absorbidos y enfrentados por las concepciones interdisciplinarias. Y antes, digamos antes, bajo el concepto de ley de patronato, me interesa, digamos, si alguno de ustedes tiene oportunidad de conocer la ley de patronato, van a poder interiorizarse sobre lo que es la verdadera concepción del arcaísmo, ¿no? Y tener en cuenta que hasta no hace 20 años la ley de patronato era lo que definía que era un niño, hasta hace 20 años. Y el eje medular de la ley de patronato, que es reemplazada por la convención, era que el juez disponía. El concepto de disponibilidad es un concepto fundamental que organiza la concepción de la ley de patronato, que es la que es reemplazada por la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Disponibilidad. El juez dispone. Tengamos en cuenta que el concepto de disponibilidad es un concepto que proviene del derecho romano, que tiene que ver con el que el pater familia puede disponer de la vida y los bienes de toda su familia. Ese concepto estaba introducido, era el corpus fundamental de la ley del patronato. Ustedes van a ver que ninguna de las estructuras normativas que tienen que ver con la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el concepto de disponibilidad tiene vigencia. Para nosotros, digamos, es uno de los conceptos más claves que tenemos que combatir. Y acá ustedes ven cómo, digamos, en aspectos que tienen que ver con zonas conceptuales, en realidad tienen implicancias prácticas. El juez ya no puede discernir. Y ustedes fíjense acá que podemos, digamos, paralelizar esto con el campo, es decir, el campo de los derechos de la infancia, el campo de las vulneraciones de los derechos de la infancia, no es más de propiedad del juez. Y acá creo que podemos hacer una analogía con el campo de la salud mental. El campo de la salud mental, desde el momento que el paradigma deja de ser la enfermedad mental y es el sufrimiento mental, tampoco el campo de la salud mental es propiedad del psiquiatra. Cae la figura del psiquiatra. La figura del psiquiatra, lo cual no quiere decir de que el psiquiatra no forma parte del dispositivo de la salud mental. Lo que quiere decir es que cae como la figura propietaria del campo. Entonces, me parece que acá es importante tener en cuenta esto, y es importante tenerlo en cuenta desde perspectivas no idealistas, no ideales, mejor dicho. Es decir, nosotros reivindicamos esta posición, pero sabemos que esta concepción no es la concepción hegemónica. En este momento coexisten ambos paradigmas. El paradigma nuestro debemos reconocer que todavía tal vez es minoritario, o no, nosotros todavía no predominamos en relación con la competencia con el discurso psiquiátrico, pero sí predominamos desde el punto de vista de nuestra coherencia epistemológica y ideológica. Es decir, el campo de la salud mental no es propiedad de nadie y el campo de los derechos de la infancia tampoco es propiedad de nadie. Y acá es un momento donde me interesa ver la situación de que veamos los paralelismos, y que son paralelismos, compañeros, que están invisibilizados. No se tiende a ver, y lo vamos a ver con el próximo paso que voy a compartir con ustedes, que me parece que es el paso clave para entender esta situación y que nosotros estamos luchando hace mucho tiempo, digamos, con mucha dificultad para poder hacer conocer estas ideas. El tema es que el cambio de paradigma ha llevado también a que han caído absolutamente los procedimientos prioritarios en ambos territorios. Y el procedimiento prioritario bajo el anterior paradigma en el campo de la salud mental era el encierro. En el campo de la salud mental, el paradigma anterior tenía como su principal herramienta el encierro. Y en segundo plano,
tenía toda la batería psicofarmacológica, ¿no? A partir del cambio de paradigma, digamos, obviamente que la batería de abordaje de la problemática de salud mental están absolutamente en otro territorio, ¿no? Principalmente el elemento central es que los abordajes del campo de la salud mental son esencialmente abordajes comunitarios. Y segundo o principal, el eje fundamental de los abordajes en el campo de la salud mental en contra del encierro, ¿no? Son la lucha antimanicomial. Nosotros somos, digamos, muchos años, estamos permanentemente trabajando en lo que es la lucha antimanicomial. Y la lucha antimanicomial, digamos, disculpen ustedes la condensación por el tiempo que tenemos, la lucha antimanicomial tiene muchas facetas. Una de las facetas es cómo se van desplegando las distintas alternativas a la institucionalización. Pero nosotros siempre hemos dicho, y ahora creo que es una oportunidad para conversar, que la lucha antimanicomial consideraba aquellas zonas que le son afines, y una de las principales obviamente es la zona de los derechos de la infancia. Entonces, nosotros consideramos que no se puede pensar en la idea del encierro en el campo de la salud mental como la mera eliminación de los manicomios y la institución de alternativas a la institucionalización, sin pensar en el hecho de que en el campo de la infancia también se dan las mismas circunstancias. En ese sentido, quiero plantearles que y compartir algunos esbozos de mi recorrido en ese campo. Y es que el encierro, aún hoy, así como hay muchos locos en los manicomios, hay muchos niños y adolescentes encerrados en los llamados institutos de menores y en otras instancias que tienen que ver con esta situación. Hay algunas cifras que dirían que hay más niños y adolescentes encerrados que locos, lo cual, digamos, es un anuncio tan determinante para ver por qué son invisibilizados. ¿Cómo es que todo este territorio está tan invisibilizado? ¿Y por qué nosotros consideramos, y disculpen si el énfasis en esta situación, porque es el énfasis que tiene que ver con una zona que es necesario que podamos compartir con ustedes, y es que en realidad la situación con respecto a los niños es tal vez más grave, la situación de encierro. Y entonces la lucha antimanicomial, la posibilidad de eliminar los manicomios, cosa que por otro lado hoy mismo hemos encontrado dentro de la provincia de Buenos Aires que hay intentos muy serios y es muy probable que logremos la eliminación de los manicomios en la provincia de Buenos Aires con la gestión actual. Pero lo que pasa es que tenemos que ver de que no conformarnos con eso, porque la lucha contra los manicomios es la lucha contra el encierro como concepción. La lucha contra los manicomios es la lucha contra las medidas coercitivas, digamos, y deshumanizantes de la cárcel, que son los manicomios. Pero en el caso de los institutos de menores, yo les puedo garantizar que es aún peor, pero es algo absolutamente invisibilizado. Y en ese sentido quiero comentarles algo que es conveniente, digamos, compartir con ustedes. Yo he tenido oportunidad, como consultor de UNICEF, de hacer trabajo en los institutos de menores. Ustedes saben que hay una zona de concentración de institutos de menores en La Plata, la zona de Abasto. Hay una zona de Abasto. Y en la zona de Abasto hay dos estructuras que son fundamentales, ¿no? Que son los institutos y acá de máxima seguridad
y los institutos flexibles. A los institutos de máxima seguridad van los chicos que cometen delitos muy graves. Quiero decirle, mejor dicho, estoy hablando de algo de mi experiencia de hace 25 años. No creo que haya cambiado demasiado esto. Pero lo importante son los aspectos conceptuales. Los chicos que han cometido delitos graves y los delitos inflagrancia, es decir, que los que se descubren en el momento, que se ve el momento que se produce el delito, van a los institutos de máxima seguridad. Ustedes habrán oído hablar del Arauz Alfaro, en este momento no me recuerdo el otro, que también está ahí en Abasto. Y después hay varios otros institutos que son mucho más flexibles. Hay otros institutos que son mucho más flexibles que tienen regímenes de salidas transitorias, tienen diversas instancias que obviamente no tienen esa estructura de máxima seguridad. Yo quiero transmitirles a ustedes la siguiente situación. El método que existía en ese momento, insisto que no creo, era de premios y castigos. A los niñas, se supone que partimos de la base, yo estoy pasando por encima de que solamente pueden recibir condena los chicos imputables, es decir, aquellos que tienen más de entre 16 y 18 años, que los menores de 16 años en nuestro país son inimputables. El sistema de resocialización, pongo resocialización entre comillas, que existe para los niños y los jóvenes, es el sistema de premios y castigos. Sistema de premios y castigos, bueno, que tiene que ver con categorías para evaluación de la conducta de los chicos, consiste en los institutos flexibles, que después de 3 sanciones importantes en un instituto flexible pasan al instituto de máxima seguridad. Yo les voy a dar una estadística. En ese momento, cuando yo tuve la oportunidad de estar, entre el 80 y el 90% de los chicos que estaban en los institutos de máxima seguridad eran por acumulación de castigos en los institutos flexibles. Yo cada vez que transmito esta cifra, me pregunto si no coinciden ustedes que no son las cifras del horror. Es decir, que nuestros sistemas de abordaje, de encierro de los chicos, son formas fundamentales de aniquilamiento subjetivo. Los institutos abiertos tienen como finalidad la posibilidad de socialización, y sin embargo, gran parte de los chicos que están en el instituto de máxima seguridad, provienen de los institutos flexibles. Esto, digamos, creo que es algo que está totalmente invisibilizado, no se conocen estas cosas, ¿no? Pero no, digamos, porque acá hay que tratar de pensar en lo siguiente. Cuando las discusiones que se pueden dar en forma mediática, y realmente cuando uno trata de fundamentar algunas ideas son difíciles porque mediáticamente no entran, digamos, el sistema de abordaje de las problemáticas de la infancia, que son problemáticas de salud mental, compañeros. La problemática infraccional de los jóvenes es también una problemática, o es fundamentalmente una problemática de salud mental, ¿no? Y es una problemática de salud. Pero el proceso de abordaje de los problemas de los niños infractores de la ley, mal llamados o llamados delincuentes juveniles, digamos, son procesos de aniquilamiento subjetivo. Esos son procesos de aniquilamiento subjetivo. Y me parece que tenemos que estar muy atentos a esta situación. Y en este sentido es muy válido estar atentos a esta situación. ¿Por qué? Porque cómo se abordan estas situaciones, ¿no? ¿Cómo pensar estas situaciones? Cuando en los medios se dice, los chicos entran por una puerta y salen por otra, ahí no hay posibilidad de entrar en una discusión que tenga algún mínimo rigor. Cuando los chicos entran en el dispositivo penal, no salen nunca más. Esto se los digo, más allá de que entren en los sistemas represivos
y de internación compulsiva. Digamos, bueno, habrán visto últimamente toda esta situación, que cuando los chicos que cometen delitos menores, como son cooptados por la policía para cometer delitos para la policía. Bueno, estos son problemas de la salud, son problemas de la salud mental, bueno, pero están invisibilizados. Bueno, por eso, compañeros, quisiera darle la posibilidad de la palabra a Marta, pero queremos decirle nosotros que sin una concepción consignista, sino fundamentados en las ideas que tenemos acá, en ideas que tienen que ver, creemos que lo que hay que combatir es toda la concepción del encierro. Y así como hay que eliminar los manicomios, hay que eliminar las cárceles para niños. Hay que eliminar las cárceles para niños. Hay muchos niños que están en la cárcel y, digamos, y hay muchas formas indirectas de reclusión de los niños que no lo vamos a desarrollar en este momento. Pero que me parece que es importante que lo tengamos presente y que es una de las cuestiones que están invisibilizadas y que justamente en este momento de pandemia están mucho más invisibilizados todo aquello que tiene que ver con el terror contra los niños. Nos parece, y nosotros estamos muy al lado de la lucha en contra de la existencia de los manicomios y contra la posibilidad de su supervivencia, pero creemos que no debe, digamos, quedar invisibilizada, digamos, la existencia de las cárceles. Yo quisiera ahora darle lugar la palabra a Marta Muniz, y quisiera que después de su intervención podamos, digamos, establecer un diálogo, porque obviamente yo les planteo conceptos que me parece que más claro. Desde mi intervención a la intervención de Marta hay un salto. Quiero decirles, Marta va a trabajar justamente sobre la reflexión sobre un dispositivo que ella va a contar, que son los servicios locales. Es un dispositivo que surge, y ella lo va a decir con más precisión, es un dispositivo que surge del sistema de protección y promoción de la infancia y que existe en este momento en gran parte de la provincia de Buenos Aires y de todo nuestro país. Es muy probable que gran parte de ustedes ni siquiera sepan de su existencia, ¿no? Y ¿no? Justamente nosotros consideramos que esto forma parte de los tantos dispositivos que nosotros tenemos que jerarquizar en contra de todos aquellos aquellos abordajes que tienden fundamentalmente al encierro. Entonces, si bien hay una mediación entre la propuesta que nos va a desarrollar ahora Marta y todo lo que le he dicho a ustedes ahora, nos parecía fundamental, primero, hacer un ejercicio de esta disciplina con la fundamental aporte de los conceptos que vienen del trabajo social y en un aspecto muy particular que tiene que ver con los servicios locales en la provincia de Buenos Aires. Así que, Marta, tenés la palabra. Bueno, gracias Rubén. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas, a todos ahí. Les agradezco mucho la posibilidad de participar. Seguramente tengo yo mucho más para aprender de todos ustedes, pero voy a tratar de transmitirles un poco la pasión que tenemos, tanto Rubén como yo y el resto del equipo, por este dispositivo nuevo que crea la ley 13.298 en la provincia de Buenos Aires. Esta ley es sancionada en el año 2005, al mismo tiempo que la ley nacional, que es la 26.061, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y nace también en un contexto de ampliación de la política pública respecto de la protección de derechos. No casualmente, después de 10 años de gobierno neoliberal y en la llegada al gobierno del expresidente Néstor Kirchner, aparece una adecuación de la legislación a los nuevos paradigmas, ¿no? Podemos mencionar la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la de Educación Sexual Integral,
la ley de centros de desarrollo infantil, la de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, el nuevo Código Civil y Comercial, y también de políticas públicas, como la asignación universal por hijo, el canal Paca Paca, el Conectar Igualdad, en el sistema de salud pública, la extensión de los planes Nacer y Sumar. Bueno, aparece en un contexto de un gobierno que plantea otra mirada sobre los derechos, que intenta adecuar la legislación vigente a esa mirada de protección. Decía entonces que la provincia de Buenos Aires, la ley 13298, además de hacer énfasis en los principios rectores de la Convención, esta ley viene a dar cumplimiento a lo establecido por la Convención, que fue incluida en nuestra Constitución Nacional en la reforma del 94, esos principios de niños, bueno, ya los planteó Rubén, el niño sujeto de derecho, el interés superior, la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, esos principios básicos vienen a ponerse en juego en la sanción de esta ley, pero además adecúa toda la institucionalidad que existía en relación al abordaje de las problemáticas de la infancia al nuevo paradigma. Para eso crea el que se denomina Sistema de Promoción y Protección de Derechos. Voy a leerles lo que la ley dice respecto de este sistema. Dice que es el conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan y ejecutan las políticas, programas y acciones en el ámbito provincial y municipal destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer sus derechos. Bueno, esa es lo que la letra de la ley. Veamos cómo se lleva adelante a través de las adecuaciones institucionales y de las prácticas profesionales que se llevan adelante para poner en práctica este sistema, ¿no? Como base de este sistema, la ley crea los servicios locales de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este organismo nuevo, algunas institucionalidades se han reformulado sus roles, pero este es el único organismo totalmente nuevo que aparece en el abordaje de las problemáticas de las niñeces y dentro del sistema de promoción y protección. Y este organismo aparece en esta cuestión de descentralizar o desconcentrar las funciones de la provincia en los diferentes municipios. Entonces, se llevan adelante convenios entre la provincia y cada uno de los municipios para conformar estos servicios locales. La provincia desconcentra funciones, pero también desconcentra recursos financieros. Es un tema aparte para desarrollar, porque de esos recursos financieros y del cómo llegan a los municipios, parece una problemática en sí misma, que debiera resolverse con una ley específica de financiamiento del sistema de promoción y protección. Eso no existe, lamentablemente, todavía en la provincia, y eso limita mucho el desarrollo y la conformación del sistema de protección en cada uno de los municipios, y produce muchas disparidades. Hay municipios que avanzaron mucho en la construcción del sistema y específicamente de este nuevo organismo del servicio local, y hay otros que lo han hecho muy precariamente. Creo que no queda ningún municipio, por lo menos si quedan son muy pocos los que no han conveniado con la provincia. En el caso de que haya algún municipio que todavía no llegue adelante esta política, la provincia es órgano de aplicación de la ley, así que debe suplantar esa intervención que no lleva adelante el municipio,
con sus propios recursos. Para eso tiene servicios zonales, que abarcan, bueno, lo que se llaman las regiones, las regiones judiciales o los departamentos judiciales. Esos servicios zonales son descentralizaciones del gobierno provincial en los territorios, que tienen una función de acompañar la implementación de los servicios locales y de suplantarlas en el caso de que haya municipios que todavía no lo hayan podido desarrollar. Estamos hablando ya de más de 15 años de implementación, pero como también lo planteaba Rubén, los paradigmas son muy difíciles de derribar y requieren de muchos recursos. Recursos humanos en cuanto a la militancia de los nuevos paradigmas, pero también de recursos financieros que sustenten estas transformaciones. Bueno, la principal función que tienen estos organismos es la de remover los obstáculos que impiden a un niño o una niña la satisfacción plena de sus derechos. Y apunta principalmente a resolver estas problemáticas a través de la intervención de redes territoriales. Esto que Rubén planteaba del abordaje comunitario. El niño en su contexto familiar, en su contexto comunitario, y tiene por supuesto como principio rector el contener a los niños dentro de su núcleo familiar y en su centro de vida. Eso es un precepto que está en la Convención y que los servicios locales deben tener como guía de su intervención. Bueno, voy a ir directamente a la práctica. Yo fui directora de los servicios locales en Lanús, así que voy a hablar un poco también de mi experiencia concreta. Fui directora del 2010 al 2015, una experiencia dura, pero fascinante, que me permite hoy estar un poco acá contándoles esto a gente tan valiosa de nuestro país en relación capaz que a cuestiones más teóricas que las que voy a comentar, pero me parece importante para que, porque consideramos que contar la experiencia de Lanús y contar la experiencia de los servicios locales es parte de la militancia de esta transformación de paradigma. Los servicios locales están conformados por equipos interdisciplinarios. Ya habló Rubén de la interdisciplina, de lo que para nosotros es la interdisciplina. La ley plantea que estos equipos tienen que estar conformados por lo menos por abogados, trabajadores sociales y psicólogos. También menciona a un médico dentro del equipo. Esto es un tema también en discusión, casi ningún servicio local tiene médicos dentro de los equipos interdisciplinarios, sino que lo articulan con el sistema de salud. Esto tiene que ver, bueno, con algunas cuestiones de lo que aceptamos cobrar a algunos trabajadores de las áreas sociales y no así de profesiones más hegemónicas como los médicos, ¿no? Sé que hay muchos acá, pero es un poco la realidad que nos atraviesa, y bueno, en Lanús intentamos salvar esta situación a partir de incluir los equipos de los servicios locales dentro de la estructura de las unidades sanitarias. Digo de la estructura a nivel edilicio y a nivel administrativo. Esto, a falta de otros recursos que las áreas de niñez no tenían en los municipios, nos sirvió como escudo protector y como andamiaje, como para empezar a caminar. Las unidades sanitarias en Lanús y en muchos de los distritos del conurbano, no sé mucho cómo se desarrollan en el resto de la provincia, pero en el conurbano han sido promotores de un acercamiento a la comunidad, están distribuidos estratégicamente en
en todo el territorio del municipio. Imagínense que Lanús, por ejemplo, tiene más de 500.000 habitantes, así que es un territorio muy densamente poblado, no tanto en superficie, hay municipios mucho más amplios en superficie, pero sí en densidad poblacional. Bueno, cada municipio determina la cantidad de profesionales y la forma de distribución de estos equipos. Hay municipios que han decidido no descentralizar los equipos, están todos centralizados en una sede y se distribuye en los diferentes barrios de acuerdo, bueno, a decisiones internas, ¿no? Más que nada de posibilidad de cuántos son y de cuántas son las situaciones que tienen que abordar. A nosotros nos parece muy importante que esto no sea así, nos parece muy importante que los equipos estén en los barrios, que puedan estar cerca, acercar el Estado a la comunidad, pero también que la comunidad pueda sentirlos como parte a estos equipos de esas redes que, bueno, en algún caso están a la vista, son visibles, se pueden conocer fácilmente, y en otras hay que activarlas y hasta generarlas de alguna manera, pero que es lo que nos va a poder permitir hacer un abordaje comunitario real, ¿no? Real, concreto. Bueno, voy a más o menos explicar qué pasa cuando una situación llega a un servicio local. Hay diferentes vías de llegada de una situación a un servicio local, puede ser a través de otro sector del Estado, de una escuela, de un juzgado, de otro municipio, puede ser también a través de alguna organización territorial, de alguna organización social, de un club, de un vecino, de un familiar, y hasta de un propio niño o niña que se acerca a ese espacio. Por eso la importancia de que estén en su mismo territorio, que puedan ser reconocidos por la comunidad, a contar una vulneración de derechos, una situación de vulneración de derechos. A partir de ahí comienza un proceso de diagnóstico, de un diagnóstico que primero es interdisciplinario, porque tiene que abordarse por todo el equipo. Hay situaciones de mucha precariedad en algunos municipios que hace que los diferentes profesionales se dividan la cantidad de situaciones para por lo menos hacer ese diagnóstico, y esto es un error de base del abordaje. El abordaje debe ser disciplinario, y en el diagnóstico mucho más. Y ese diagnóstico debe ser completado posteriormente por un diagnóstico participativo. En ese diagnóstico debe estar incluida principalmente la voz del niño o de la niña, la voz de su familia, y la voz del resto de los actores territoriales y de los vínculos de ese niño, que pueden también hablar de la vida de ese niño, o del padecimiento de ese niño, o de las fortalezas de ese niño o de esa niña. ¿Sí? Rubén tiene algunos escritos respecto del derecho a ser oído de un niño o de una niña, que son muy interesantes, porque bueno, también incluimos en esa voz, en ese derecho a escucharlo, no solo lo que el niño literalmente puede decirnos, que tiene que ser fuerte eso y aparecer muy concretamente hasta en actas, ¿no? Lo que el niño plantea, lo que el niño dice, no respecto solamente de lo que le pasa, sino también respecto de qué debiera pasar para que su situación mejore y deje de ser vulnerado. Pero sino que el niño también habla a partir de cómo encara sus vínculos, de cómo transita en otras instituciones, de cómo transita en la escuela, de cómo transita en el club, o de cómo transita en el comedor donde va a comer. Entonces, todas esas cosas deben estar incluidas en un diagnóstico realmente participativo, que ponga, y acá aparece
un principio también muy importante que plantea la ley, que es el principio de la corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, la corresponsabilidad la verdad que está muy demasiado usada últimamente, y a veces vaciada de contenido, pero me parece que la corresponsabilidad lo que pone en juego es una nueva forma de interactuar, no solamente entre las instituciones o entre los estamentos del Estado, entre los sectores del Estado, sino también con la comunidad. O sea, creemos que la corresponsabilidad lo que intenta es poner a todos en una mesa, en un nivel horizontal de comunicación, donde cada uno ponga en juego su mirada respecto de ese niño, de esa niña, o de las niñeces de su territorio, ¿no? Porque también es importante que miremos en la totalidad de la realidad de los niños y las niñas en ese territorio. Pone en juego esas miradas, pero también pone en juego sus recursos y sus potencialidades y sus responsabilidades respecto de la protección. ¿Sí? Que el tema de la corresponsabilidad es un tema a tener en cuenta muy fuertemente. Viene a tirar abajo el tema de la derivación, ¿no? Un término muy conocido, especialmente en el ámbito de la salud. Y también esto que planteaba Rubén, ¿no? Esta cosa de que haya un nivel superior al que acudir cuando el resto de las instituciones cree haber fallado con el abordaje de una situación, que era la figura del juez, ¿no? Cuando en el paradigma anterior, en el paradigma del patronato o de la situación irregular, cuando una situación era vista como imposible de abordar por algunos efectores, se acudía a esa otra figura que nada, tenía técnicos y saber respecto de lo social y de las problemáticas de infancia, pero que tenía el poder, ¿no? El poder de tomar decisiones que afectaban la vida de ese niño, de esa niña y de toda su familia. Así que el tema de la corresponsabilidad viene a romper con todo eso. Y bueno, pasamos entonces del diagnóstico a el diseño de una estrategia. Una estrategia que lo que apunta es a restituir esos derechos vulnerados, vistos en forma integral, porque ningún derecho es indisociable de otro, y tenemos que apuntar a la satisfacción plena de todos los derechos de cada niño y cada niña. En esa estrategia también, por supuesto, hay que escuchar al niño y a su familia. El niño debe estar informado de todo lo que se piensa y se plantea respecto de su situación. También esto depende de la autonomía expresiva de ese niño, de esa niña. Bueno, escuchar qué tienen para decir el resto de los actores y qué tienen para aportar el resto de los actores, de las instituciones del Estado y de los actores de esa comunidad, de las organizaciones sociales. Y bueno, y a partir de ahí se establece el poner en práctica esa estrategia. A ver qué me queda por decir. Bueno, por supuesto que hay infinidad de medidas que pueden ser parte de una estrategia de restitución de derechos. En primer lugar, las herramientas que tiene un servicio local es la política pública. Todos los programas, planes, ya sean municipales o provinciales, y hasta en algún caso algún recurso nacional, que se implementen, que estén al alcance de ese servicio local, deben ponerse en juego para abordar esa situación. Pero también, y en algunas situaciones, capaz que muchas más de las que quisiéramos, hace falta poner en juego cierta creatividad y diseñar un dispositivo modelado para esa situación, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta cuáles son los recursos al alcance, ¿no? No estoy hablando de nada por fuera de eso, porque por fuera de eso no existe ninguna posibilidad, pero con los recursos que se tienen, vuelvo a insistir, estatales y comunitarios,
pueden, y se han dicho en muchos casos, diseñar dispositivos específicos para el abordaje de esa situación. Bueno, después podríamos hablar también del tema de los protocolos. Las intervenciones de los servicios locales son muy difíciles de protocolarizar. En algún punto mi posición es que no es muy bueno protocolarizar las intervenciones de los servicios locales, pero la provincia de Buenos Aires, y me parece que acertadamente, ha desarrollado algunas indicaciones generales, algunos instrumentos que permiten de alguna forma normalizar y poner algún piso de igualdad en las intervenciones de todos los distritos. Imagínense que la provincia de Buenos Aires es muy amplia, muy heterogénea, y existe todavía, pero existía mucho más al principio, mucha heterogeneidad en la forma de intervención que se daba a cada servicio local. Imagínense que no hay experiencias previas a esto, así que todo fue construcción, y en esa construcción hubo mucha heterogeneidad. Entonces la provincia determina ciertas regularidades. Una de ellas es la creación, que también está en la ley, la creación del Registro Único de Niñez y Adolescencia, que es un registro donde se vuelcan las principales intervenciones que se realizan del sistema de protección en cada niño y cada niña. Parte primero de que cada municipio debe generar un legajo para cada niño y cada niña, donde se dé cuenta de la historicidad de la intervención, y de la dinámica de la situación, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de leer un libro que hicimos al terminar la gestión en 2015 en el servicio local de Lanús. Aparecen ahí el relato de algunas situaciones de abordaje que pudimos hacer un proceso de reflexión a través de un programa que creamos en el municipio, del cual participó Rubén, de reflexión sobre la práctica. Ahí, en uno de esos casos, el caso número 5, por ejemplo, la situación aparece en el servicio local en el 2011, y se da cuenta de este proceso de reflexión sobre esa intervención en el 2014, y en el 2015 seguía vigente la intervención del servicio local. Imagínense en todo ese tiempo cuánto hay que dar cuenta del proceso que se dio, de la historicidad de esa intervención, de lo dinámico. En ese tiempo el niño tuvo 2 hermanos, el papá hizo un tratamiento para las adicciones, la mamá terminó el secundario a través del programa Fines. O sea, miren si hay todas intervenciones que fueron propiciadas por esta estrategia de intervención que se dio el servicio local de restitución de derechos de ese niño, en este caso es un niño. Así que imagínense la cantidad de detalles que hay que dar cuenta en ese legajo, y lo importante que es eso, porque también en ese lapso cambió el equipo de intervención, por ejemplo, ¿no? O ese niño puede también mudarse e ir a otro distrito. El legajo es muy importante, y lo principal de ese legajo, que en general son las actas, los documentos, los distintos hitos que aparecen en la intervención, van a formar parte de ese registro único al que tienen acceso todos los dispositivos de protección de la provincia, únicamente, por supuesto, profesionales acreditados en ese rol. Y permite que una situación de vulneración que puede ser en algún momento grave llega a un lugar y puede recorrerse la historia de intervención previa, para que no empecemos cada vez de nuevo, ¿no? Esto es una medida muy importante para la provincia. Claro. Dígame, Marta y Rubén,
Hace 2 años que estamos en esta situación particular de la pandemia. Estos cambios que ustedes están proponiendo y ejecutando en algunos casos, ¿qué pasa en estos 2 años? ¿Se paralizó todo? ¿Por qué no pueden dar un marco de qué pasa en esta situación, ¿no? En esta situación tan particular y tan trágica Bueno, que estamos Marta, si viviendo? me das la posibilidad de decir alguna palabra. No, sí, sí, Rubén. Sí, no, algo de eso vamos primero, Fernando, te comento, cuando Marta plantea restitución de derechos, nosotros consideramos que la restitución de derechos es una de los abordajes, tiene que ver con una mecánica que tiene que ver también con la salud mental. Te comento una situación en relación con esta pregunta que vos estás haciendo. Una parte significativa de las consultas que se hacen en los servicios locales son consultas que tienen que ver con violencia contra las mujeres y los niños. Y dentro de eso un porcentaje fundamental es la consulta por situaciones de abuso sexual. Diría que casi, no sé, Marta, cuánto dirías vos, si podríamos hacer algún porcentaje, pero seguramente no menos del 50-60% de las consultas que se reciben en los servicios locales son consultas que tienen que ver con abuso sexual. Es importante que tomen en cuenta esto. No tan determinado ese porcentaje, pero sí las situaciones de violencia, incluidas el abuso sexual, llegan casi a un 80% de las situaciones. Tomen en cuenta eso. Eso, en relación con lo que vos decís, Fernando, ha llevado a que está totalmente desbordados los servicios. Es decir, que esta era una problemática que se venía incrementando muchísimo, particularmente durante la gestión del anterior gobierno se habían multiplicado muchísimo y, digamos, los servicios locales estaban bastante desbordados en relación con este tipo de consultas y en este momento están totalmente desbordados. No solo en la relación que tenemos en la actualidad, vemos que están. Pero lo importante de esto es esta situación. Estos son dispositivos nuevos. ¿Qué pasaba antes con estas consultas? Eran consultas que se tramitaban fundamentalmente por el campo de la salud mental, o por el campo de la medicina, o no se tramitaban, ¿no? Porque en este momento no había una cantidad de cosas de este tipo que, digamos, son increíbles realmente, que quedan en el vacío. Pero bueno, yo me imagino que quedan muchísimas preguntas para ustedes. Simplemente queremos decirle una especie de, para cerrar y dar lugar a las preguntas, comentarios, críticas, etc. Nosotros tenemos un criterio que solemos tomar muy en presente, que es la lectura. Primero, el que les recomendamos particularmente la lectura de nuestro libro, que se lo hemos intentado hacer llegar por vía de PDF, que relata toda la experiencia sobre los servicios locales, que van a ver gran parte de estas cosas que le hemos comentado. Pero queremos comentar también que tenemos una gran referencia en el pensamiento de la criminología crítica, particularmente de un criminólogo italiano que desarrolló toda su práctica en Alemania, que se llamaba Alessandro Barata, muy recomendable para aquellos que les interesa estos temas, que él planteaba lo siguiente: el contrato social de la modernidad, es decir, el contrato social del capitalismo, fue elaborado por el macho, blanco y propietario. Esa es la estructura de la elaboración del contrato social. ¿Cuál es el principal, digamos, factor que ha conmovido este contrato? Ha sido la lucha de los feministas. El feminismo ha debilitado este contrato. Todavía no se ha roto definitivamente. Y disculpen ustedes lo que les voy a transmitir ahora. El contrato, entre otras cosas, el contrato social del capitalismo, de la modernidad, del macho blanco y propietario, no va a quedar absolutamente conmovido hasta que no participen los niños y los adolescentes. Esta es nuestra postura. Así que ahora los dejamos a ustedes con las preguntas.
Bueno, están los que quieran hacer un comentario, alguna pregunta, pueden pedirlo a través del chat o levantando la mano, que es a través de la misma pantalla. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro lado, aquellos que estén interesados en el libro y que no lo hayan recibido, nosotros lo habíamos colgado en la página del COVID-19, pueden pedirlo y se lo mandamos. ¿Eh? Que Rubén nos lo pasó por PDF. ¿Mm? Analía, vos tenés que conectar el sonido. Bueno, muchísimas gracias Rubén y muchísimas gracias Marta. Yo creo que ustedes han puesto en escena un sujeto que en realidad ha estado bastante invisibilizado, ¿no? Que son justamente los niños y los adolescentes, las niñas y los adolescentes. Pero fundamentalmente porque también en general están invisibilizados en nuestra sociedad o está como muy, digamos, muy dogmatizadas algunas de las cuestiones que tienen que ver con ellos en relación también con lo que son los abordajes en salud. Me gustaría un poco que pudiéramos plantearnos a ver cómo es que lo comunitario señala un punto de quiebre en relación con lo que son las prácticas que están como más instaladas, en el sentido de cómo es que en este momento, después de 1 año y medio de pandemia, donde prácticamente el encierro ha sido como el modo de vida de la mayor parte de la sociedad, ¿cómo y de qué manera ustedes piensan y ven que lo comunitario ha dado, digamos, señas o señales de esta capacidad de construcción de nuevos paradigmas? Esta sería un poco la pregunta, Rubén, Marta. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Tenés ganas vos, Marta? No, o si no, bueno, no. No, me parece que es muy interesante la pregunta y me parece que la pandemia puso muchas barreras a lo que se venía construyendo. Mi mirada sobre esto es que lo que no se construyó antes de la pandemia no se pudo continuar después, o sea que es muy importante aquello que se haya construido previamente. Y me parece que lo comunitario, en el marco de la pandemia, lo que sabemos y lo que vemos es que la comunidad se organiza aún más que antes de la pandemia. Los pibes en los barrios no están encerrados, los pibes en los barrios siguen transitando las calles, los pibes en el barrio siguen yendo al comedor, los pibes en el barrio siguen yendo no sé, la biblioteca popular que sigue abierta, o los dispositivos comunitarios que han seguido funcionando en todo momento. A lo mejor hubo un primer momento de mucho más cierre, ¿no? Los primeros momentos donde pensábamos que iban a ser 15 días o un mes, y bueno, entonces ahí quedamos todos un poco paralizados, pero después de eso la actividad en los territorios siguió fluyendo, y me parece que para nosotros, efectores del Estado, haber construido esas redes, haber instalado esos
esos nexos con el resto de la comunidad, es la única forma que teníamos de poder continuar haciendo un seguimiento o una intervención en el marco de esta pandemia. No sé si eso responde del todo a la pregunta, es un poco una descripción de la realidad, de los espacios que transito. Y tampoco quiero hablar de una comunidad desde una cuestión idealizada, ¿no? Porque no es tampoco esa postura que le planteamos. Pero me parece que hasta para esto que militamos desde el lugar de capaz que un término un poco marxista, pero un poco esto de la mirada de clase, ¿no? ¿Cómo hacemos para mirar una situación desde una perspectiva por fuera de las clases y no incluimos a la comunidad dentro de esas miradas, ¿no? Bueno, no sé, Rubén, ¿qué más podés decir? Hay una pregunta de Susana Somoza. Ahí que quiere hacer. Sí, hay una pregunta de Susana Somoza antes, que pregunta cómo es el abordaje comunitario del consumo de sustancias, o cómo lo abordan ustedes, o cómo piensan que debe abordarse, ¿no? El abuso de sustancias, desde el punto de vista comunitario. Mi posición respecto de eso es que el consumo es un síntoma y que lo que se aborda es al niño en su integralidad y en la vulneración de sus derechos. Después, por supuesto que hay dispositivos específicos que trabajan la problemática del consumo, que son pocos, que son difíciles, la provincia de Buenos Aires ha creado dentro del área de salud mental un programa específico para que tiene una mirada de abordaje comunitario también, y que incluye el abordaje de consumo, de problemática de la salud mental. Así que confiamos mucho en que ese proyecto, bueno, no es un proyecto, el área ya está conformada, el programa ya está conformado, tiene que empezar a implementar sus estrategias, sus políticas públicas, pero bueno, confiamos en que esto sea un inicio también de poner más recursos respecto de los abordajes de la problemática de consumo en territorio, ¿sí? Las estrategias de encierro para los pibes en consumo tampoco dan resultado. Primero que, bueno, no están permitidas por la ley de salud mental, pero alguna estrategia que se ha implementado, especialmente en niños pequeños, de abordaje en el ámbito institucional, terminan siendo contraproducentes, porque el niño tiene que volver a su medio de vida, y es allí donde debe encontrar herramientas para salir de esa problemática. Quisiera agregar algo, me parece que lo que plantea Marta tal vez es el corazón, pero me interesa también agregar alguna situación que tiene que ver con una compañera, me parece que pregunta cuáles son es decir, los mecanismos comunitarios. No sé si se podría hablar de mecanismos comunitarios, de lo que se trata es que sin comunidad no hay ninguna posibilidad de abordaje de la problemática del consumo. Es decir, es a través de los programas comunitarios que pueden abordarse las situaciones de consumo. Más aún, quiero comentarles una experiencia personal que tiene que ver con una cierta relación con los movimientos sociales. Es un lugar en donde se tramitan muchas veces, más allá de los dispositivos orgánicos oficiales del Estado o privados, los movimientos sociales a veces tramitan problemáticas que tienen que ver con el consumo. Y a mí me parece interesante el haber acompañado a algún movimiento social que tenía un postulado básico, que es muy interesante que transmitírselo a ustedes, porque me parece que es muy
transgresivo esta concepción que tienen los movimientos, algún movimiento social, en relación con el abordaje del tema del consumo en los chicos. Principalmente estoy hablando del Paco, ¿eh? No estoy hablando de cualquier droga, sino del Paco, que por otro lado ustedes saben que no está considerado como droga, sino que el Paco es veneno. Entonces, digamos, ¿cuáles son las respuestas que daría este grupo de alimentos? Daban la siguiente caracterización: muchacho que recurre, digamos, que ha tomado por el consumo de drogas a un movimiento social, lo consideran como un soldado herido en una guerra equivocada. Le quiero decir de que ese es un concepto que nosotros lo sacamos, digamos, de concepciones de movimientos sociales, no viene de ningún libro, no viene de ningún texto de epistemología, pero a nosotros nos ha servido mucho para pensar esta conceptualización. Es un soldado herido en una guerra equivocada, si ya está dispuesto, digamos, a poner sobre la mesa su problemática. Pero Carlos, a ver, vos querías hacer algún comentario ahí, qué bueno. No sé, están los dos mellizos Nava Bueno. disputando la palabra. No sé si Juan antes, si querés hacer algún comentario, Juan, o que hable directamente Carlos. Sí, que empiece Carlos. No, yo quería, por un lado, felicitarlos, tanto a Rubén como a Marta, por el compromiso y la exposición. Y no puedo dejar de expresar que toda la situación descripta en el contexto, yo no sé si en el contexto de pandemia, en el contexto de pobreza, que de un 40% de pobreza y de un 60 o más por ciento de pobreza infantil, me genera una angustia y una depresión que no puedo terminar de describir. Y la pregunta o la reflexión que les pido a ustedes es, a ver, esta descentralización, me parece extraordinario el enfoque y el marco teórico que ustedes en el cual se posicionan para abordar todo esto. Ahora, esta política de desconcentración de recursos hacia los municipios, que son más pobres que la nación y que más pobres que las provincias, y que la necesidad la transferencia de responsabilidades y de recursos humanos y financieros, pero que me imagino que deben ser insuficientes. Y recordando un poco lo que pasó con salud, ¿no? Que le pasaron a los municipios una responsabilidad que los municipios y las provincias no estaban preparadas. Yo no sé si esto puede llegar a generar lo mismo. Y lo otro que ustedes dijeron, y que lo dijo Marta, a ver, se necesita un marco de políticas públicas muy fuerte para resolver todos los problemas que debe haber. No solo en este contexto de pobreza y en este contexto en el cual el mercado es rey. El bombardeo a los sectores pobres debe ser tremendo. Eso. Por suerte, Marta dio un pincelazo al final que parecía un poco optimista, de que los niños juegan en las calles y las bibliotecas públicas están abiertas y los comedores están abiertas, y me dio una sensación de vida alegre en la comunidad. Eso quería decir, reflexionar y preguntarles a ustedes si no se corre ese riesgo. Me parece que Marta es un tema que tiene pensado. Sería bueno que digas algo sobre este tema, Marta. No, más que pensado, lo vengo militando, pero bueno, está complicado todavía. Esperemos que al final de esta pandemia podamos lograrlo. Se han presentado muchos proyectos en la Cámara de Diputados y bueno, venimos de 4 gobiernos donde esto no se podía ni hablar. Ha retrocedido el organismo de aplicación de la ley en la provincia, tenía rango casi ministerial, porque era una secretaría que dependía directamente del Ejecutivo, del gobernador, y hoy está dentro otra vez del Ministerio de Desarrollo, lo que le quita presupuesto, autonomía, y el presupuesto que va a los municipios es un fondo de fortalecimiento que ya existía, era persistente a la implementación de la ley,
y que el gobierno provincial, cuando convenía con los municipios la creación de los servicios locales, establece que el 50% de ese fondo se derive para la implementación del sistema de protección. No solo es insuficiente, sino que tiene un formato que no habilita, por ejemplo, a poder establecer una carrera profesional dentro del área de niñez, a crear infraestructura. O sea, es un fondo que tiene determinadas formas de rendimiento que habilita para algunas cosas sí y para otras no. Por eso la mayoría de los profesionales, de los trabajadores profesionales en las áreas de niñez y en especial los servicios locales son contratados. Son contratos encima de locación que no tienen ninguna protección ni ningún derecho. Esto tiene que poder solucionarse de raíz con una ley de financiamiento del sistema de protección. Tenemos que lograr que la legislatura se ponga las pilas y que pelee. No tenemos tan fácil en el Senado hoy, pero bueno, hay que empezar el proceso de militancia de eso y hay que salir adelante con una ley de financiamiento, que es lo que puede modificar crucialmente el trabajo de estos organismos. Perdón, quiero ampliar un poco, Carlos Nava, digamos, este tema. Bueno, también a nosotros también a veces nos toma la angustia y la depresión, no vas a creer, Carlos, pero estamos muy cerca de los compañeros que están en la trinchera. Y creo que eso nos tiene que dar una cierta cuestión de optimismo. Lo que estamos advirtiendo, particularmente en nuestro campo, que tiene que ver con todos los compañeros que están trabajando directamente en relación con estas situaciones tan tremendas, es que se están creando lazos. Hay esta situación de la desprofesionalización que se está dando en algunos sentidos, en la medida que muchos compañeros, en vez de tener que trabajar en sus especialidades, tienen que llevar comida, tienen que asistir a los deudos, tienen que acompañar telefónicamente a la gente, está creando un espíritu de militancia en la provincia de Buenos Aires, militancia por la salud estoy hablando, muy grande, está generando algo en el cielo. Y creo que, digamos, estos son datos empíricos que tienen que ver con la relación que tenemos nosotros con los compañeros que están en el frente. Nosotros tenemos mucha confianza porque están pasando algunas cosas que son muy duras, pero al mismo tiempo se están creando lazos. Se están creando lazos en unas situaciones determinadas. Y permitime que te diga, para poder llevar esto, así como estamos muy en la tierra, también tratamos de teorizar. Nosotros tenemos una teoría sobre la comunidad. Para nosotros la comunidad no existe. La comunidad se crea, ¿no? La comunidad se elabora, la comunidad se construye, la comunidad se... Y yo creo que en este momento se está construyendo mucha comunidad. Sobre la base del arrasamiento. Yo creo que tenemos que mantener la tensión entre este arrasamiento que está empobreciendo, que está doliendo, que está molestando. Al lado del arrasamiento se van creando estas redes que creo que están fortaleciendo una posibilidad nueva en nuestro país. A lo mejor es muy optimista, Carlos Nava, esto que te estoy diciendo, pero nosotros estamos advirtiendo algo, esta tensión, digamos, ¿no? En donde a veces nos deprimimos, pero a veces tomamos confianza porque la gente está luchando y está trabajando profundamente. No sé, Juan, ¿querés hacer algún comentario? Si no, está Aide Loruso también que quiere hacer un comentario. Sí, prefiero que lo haga Aide y después veo. Bueno, Aide, tenés la palabra. Me parece, a ver. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo te va, Aide? Qué gusto compartir con vos este espacio, Aide. ¿Qué decís? Mirá, Rubén, te quería preguntar si había habido algún acercamiento a los movimientos sociales en este momento con esta temática o con otras, ya que ellos han desarrollado estrategias en los barrios. Un poco esta es la pregunta, ¿no? Si se ha podido llegar a ellos de alguna manera. Sí, digamos, por lo menos se trata. En este momento
digamos, una situación, digamos, clave es la posibilidad de generar, digamos, articulaciones con todos los protagonistas que están en los territorios. Digamos, yo por lo menos conozco algo, a lo mejor Fernando nos puede decir más. En La Matanza se está creando una red de todas las organizaciones que están trabajando en los territorios, que el programa envió, bueno, miles, verdaderamente decenas de programas, y que también están incorporados también los movimientos sociales. No te podría decir específicamente en este momento cuáles. Yo he trabajado con movimientos sociales que tienen algunas conceptualizaciones que verdaderamente son fabulosas. Supongo que en este momento hay una tendencia a articular con ellos. Más aún, creo, yo estoy convencido que sin la presencia de movimientos sociales no se va a poder avanzar demasiado. Ellos están muy metidos en los territorios y es muy probable que se pueda. Pero sí, hay. Digo, es importante que sepamos también que la ley también crea los consejos locales. Y no todos, hay en los 135 distritos de la provincia no llegan a 40 los consejos locales que están en funcionamiento, pero esos consejos locales son precisamente eso, son el encuentro de las organizaciones sociales, de los actores comunitarios con el Ejecutivo para diseñar la política pública de infancia de cada distrito. Parece muy utópico, pero está planteado en la ley. Eso es un inicio, como siempre. La ley plantea un discurso que abre caminos y que hay que tomarlo. En Lanús, este consejo local existe desde el 2007, con altibajos, con idas y vueltas, con un gobierno que ahora no es nuestro, pero aún así estamos en la lucha por sostener ese espacio y por producir acciones concretas en ese espacio. Otros distritos sabemos que son fuertes, hay una red de consejos locales provincial, de la que participo también, que está intentando incluir a los pibes y a las pibas en esos consejos locales como protagonistas. Así que hay mucha militancia dentro de las niñeces y confiamos en esto. Sí, Carlos, esto es importante que tenga presente. Hay mucha militancia. ¿Cómo va a repercutir esto en el futuro? No sabemos. Estoy hablando de militancia social, no estoy hablando de militancia de organizaciones políticas. Hay mucha militancia social que nosotros estamos advirtiendo, y más aún, yo considero que estos compañeros que están trabajando en los servicios locales y en distintos frentes que están ahí en este momento se han transformado todos en militantes, son todos militantes sociales, están en las calles, en las veredas, en los pasillos, atendiendo las necesidades de la gente, y eso creo que va a tener algún tipo de repercusión. Pero ahora comentaba Marta, digamos, tiene razón Marta, no queremos idealizar. No me acuerdo cuántos consejos locales dijo Marta que hay, pero hay 153 municipios en la provincia de Buenos Aires. Creo 35 municipios y 43 más o menos son los... Tenemos 43 consejos locales nada más, ninguno. Por otro lado, los mismos consejos locales no es que están trabajando a full ni nada. Es decir, que está esta tensión entre las cosas que pasan y las cosas que no pasan, ¿no? Bueno, gracias. No, lo planteaba como una oportunidad para penetrar con el tema que vos planteaste. ¿Cómo? No te entendí, Aide. No, tengo muy mal el sonido. Digo que me parece un espacio muy interesante para penetrar con el tema del nuevo paradigma. Claro, absolutamente, seguro. Bueno, muchas gracias a los dos. No, por favor. Juan, ¿vos no querías decir algo, Juan? Sí, quería hacer dos comentarios, no sé si pregunta, pero hoy, lamentablemente, no sé si todos lo saben, pero aquí hay un partido muy importante, España y Italia, y la mayoría de los que se conectan desde aquí hoy han fallado. Y a mí me sabe mal porque yo creo que
lo que has planteado desde Argentina, digamos, se podría hacer como una especie de paralelismo con España y ver a ver si podemos aprender algo, ¿no? Yo creo que, digamos, lo que has planteado sobre la pobreza infantil, la desigualdad, la marginación, es un tema de gradación. Ahí puede haber un 40% y aquí habrá probablemente menos. Pero lo que veo como absolutamente diferente, novedoso y creo que forma parte de la historia de Argentina y de las luchas sociales y de la lucha de la salud mental, es la concepción primero de trabajo en equipo, segundo de concepción de lucha, concepción de militancia, concepción de trinchera, que aquí esto no existe, ¿no? Yo esperaba, y bueno, incluso colgué en el grupo un estudio que había salido aquí en una revista de médica sobre el exceso de patologías que se dieron durante la pandemia. Que eran, bueno, vos lo dijiste, violencia contra las mujeres y los niños, abuso, ha habido también aumento de trastornos mentales, de anorexias, de autolesiones, de lesiones entre niños. Bueno, hay pediatras en el grupo, pero hoy no están, ¿no? Y me imagino que, bueno, en comparación con lo que han contado, bueno, son casi temas médicos, ¿no? Ustedes hablaron mucho más, digamos, de las cosas invisibilizadas y esto nosotros están invisibilizadas, siguen estándolo aquí, ¿no? Para ustedes están invisibilizadas, pero las ven, las han visto, sí. Las están trabajando, las están peleando, ¿no? Bueno, y lo otro era un guiño a Front, porque, bueno, hace unos años encontré una referencia, que no sé si todos saben, Rubén, Ricardo Sayeg y Jorge Jerez hicieron en el año 62 o 61 un homenaje a Marcos Ana. Marcos Ana era un poeta español que es la persona que estuvo más años en la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, ellos le hicieron un homenaje en la Facultad de Medicina y es conocido, aquí es conocido. Y entonces, claro, una persona como Rubén, que, digamos, hace un homenaje a una persona que sale de la cárcel y ahora está hablando de salir de la cárcel, de que los niños están en la cárcel. Bueno, hay una historia de vida, ¿no? Hay una lucha. Y yo esto, claro, aquí, bueno, también hay, pero digamos que la memoria histórica está negada, devaluada, combatida, y veo que ahí está en lucha, dando la guerra. Y era, bueno, agradecer esto, ¿no? Bueno, Juan, te agradezco. No sé si voy a poder decirte las palabras porque estoy demasiado emocionado para poder dar continuidad a tus palabras. Efectivamente, no solo eso, sino que hemos tenido la oportunidad en ese homenaje al poeta de estar con él. Después estuvimos en la casa de él, es una cosa muy emotiva todo eso, pero bueno, te agradezco mucho, pero te invito a considerar, yo creo que vos estás en Barcelona, ¿no es así? Sí, hace 40 años. Bueno, te quiero comentar algo que es muy probable que vos conozcas, pero es importante que conozcan todos, y es que una gran referencia para pensar en la concepción de comunidad tiene que ver con los catalanes, mi querido Juan. No sé si vos tenés la referencia de Francesc Tosquel, psiquiatra catalán, un psiquiatra catalán que se puede decir que es la cabeza, el punto de partida de toda la concepción comunitaria que hoy estamos hablando.
Sí, lo conozco. Tosquel fue un psiquiatra catalán que en Francia, en el sur de Francia. Que creó una concepción comunitaria para el abordaje de los problemas mentales acompañando al ejército republicano. Y el punto de apoyo, digamos, Juan, te digo, porque todo lo que estás diciendo me emociona demasiado como para poder darle coherencia, ¿no? Pero esto que voy a decir es la verdad, porque si ustedes ven la biografía de Tosquel, se van a conmover, porque él estaba en el frente de batalla junto con el ejército republicano y su apoyo eran las prostitutas. Eso no sé si lo tenían conocimiento. No, bueno, no. ¿qué más, digamos, profundo que el abordaje comunitario, que poder trabajar con la comunidad, que es lo que nos enseñó Tosquel? Escuchame, los catalanes tienen una gran experiencia. Y hay algo, te digo que hay algunos datos sobre la reforma psiquiátrica en España que son interesantes también. Pero bueno, te agradezco el recuerdo, es cierto eso. Bueno, yo acompaño tu recuerdo, discúlpame que hagamos una cosa tan íntima, pero, bueno, pero era nosotros estuvimos en la casa de Marco Sana, con mi mujer que está acá presente, Beatriz Fernández, y cuando entramos, estaba la foto, en la pared de la casa de Marco Sana, estaba la foto del Luna Park, cuando se hizo un acto, no sé si ustedes tienen presente, cuando él quedó libre, y que nosotros le hicimos un homenaje, también se le hizo un acto de homenaje en el Luna Park, y donde había gente en la calle, ¿no? Festejando la liberación de Marco Sana. Pero bueno, me parece que nos estamos yendo demasiado lejos, ¿no? No, ya. No, a ver, yo lo que quería era tú sacas a Tosquel, pero Tosquel aquí se conoce un poco porque es catalán, pero se lo conoce muy poco, igual lo conocen más ustedes que aquí. Entonces, no sé, aquí está Carmen, que igual no le gusta hablar, hay poca gente de España, pero me parece que nos queda muy lejos todo el discurso que hicieron, y muy lejos en el sentido organizativo, en el sentido ideológico, en el sentido de hacer este trabajo, que aquí no sé, los problemas yo creo que están, porque los problemas de la inmigración, los problemas de marginación, de la pobreza, están, y sin embargo igual tienen un tratamiento mucho menos comunitario, mucho menos social, mucho menos militante, por supuesto. No está muy... Bueno, yo no lo conozco, a lo mejor también está Juan, invisibilizado por mí. Sí, di algo. No, que yo lo desconozco, porque la verdad es que es un tema que me pilla muy lejos. Pero los problemas yo creo que son los mismos, y la forma de organización aquí yo no sé cómo es. Yo sí os quería preguntar, ¿habláis de Martín Tusquets, el psiquiatra? No, Martín no. Tusquets. Es otro Tusquets. No, se llama Tusquelles o algo. Tusquelles, Francis Tusquelles. Pero Juan y Carmen, aprovecho para, si es que tenemos que hacer algún señalamiento sobre el horror de ustedes, es el tema de los menas, ¿no? Claro. No hay nada más parecido al horror que la experiencia que tienen en España con los menas. No sé si ustedes saben que los menas son los menores no acompañados. Pero fíjate, a un niño se le dice mena, y se le dice mena que es una manera totalmente de despersonalizarlo, de ignorarlo y de marginarlo. El tema es grave, Pero bueno, era simplemente un comentario y un homenaje a la militancia que están llevando. No sé si está Pilar ahí, si quieres decir algo, Pilar, desde... Diré yo. No, bueno, el Tote. No felicitarles a los dos ponentes. El psiquiatra que hablan es Francesc Torquelles Llauradó. Y este era marxista y, bueno, republicano, evidentemente. Y salió con todos los que se marcharon de Cataluña por Bou, y hizo su tarea, pues, en el sur de Francia, en alguno de los hospitales que le cogió, no recuerdo el nombre, y creo que venía de la ideología alemana, entonces más no recuerdo yo de memoria. Y una de las cosas que me gustaría hacer, ya que ha comentado Juan el tema de los menas,
aquí tenemos una sentencia bastante dura con ese tema de la justicia. Aquí tenemos un problema muy grande en Cataluña y en España en general con el tema de la justicia, que afecta, pues, sobre todo a los niños que vienen de fuera. Ahora, bueno, realmente no me atrevo ni a comentarlo por aquí, por la validez que le ha dado el tribunal, uno de los tribunales españoles, a un anuncio de la ultraderecha comparando pues, bueno, los menas con las personas mayores y considerando que es un problema social y político. Bueno, en palabras ese es el discurso de Vox, de la extrema derecha. El Tuskegee aquí lo estudia la gente que sigue bueno, ¿cómo se llama? El filósofo francés, que ahora no me sale. Lacan. No, Lacan no. Ese era discípulo de Lacan. No era. Tuskegee fue discípulo de Lacan, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, sí, se lo está recuperando, pero bueno. Bueno, yo creo que ya la comparación España-Argentina ya está cubierta. Gracias. No, gracias a vos, Juan. Muchas gracias. Rubén, te han dejado algunos mensajes por el chat agradeciéndote la exposición y que te van a hablar, etcétera. Puedes leerlos directamente, Marta también. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, ya podemos dar por terminado y agradeciéndole. Fernando, se ha borrado tu imagen, sería bueno seguir viéndote. Se le ve en negro, Tengo que prender las luces. Prendelas. Ahora sí, está bien. No sé, ¿algún comentario? No, perdón, sí. Sí, adelante. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. No, yo el comentario es que yo leí toda la saga de Almudena Grandes, y Almudena Grande trata parte, en La madre de Frankenstein, trata el tema de la psiquiatría, y en otro, pero no me acuerdo en cuál, no sé si en Las bodas de Manolita, en uno de esos, me parece que trata el acompañamiento de las prostitutas con los republicanos, ¿no? Qué buena evocación. Almudena, una grande también, ¿no? Sí, a mí. Bueno, como vos dispongas, Fernando, en el nombre de Marta, mío y de nuestro colectivo, le agradecemos a ustedes. La participación. Pedimos que divulguen todo esto, que militen con nosotros. Por supuesto, gracias Marta. Muchas gracias, hermoso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marta. Y Rubén. Acá hay un mensaje de Susana Margulis también. Chao. Que manda saludos. Mirá, está Susana. Chao. Perdón, una pregunta. Antropología y salud, ¿quién es? ¿Quién es Antropología Susana. y salud? Es Susana. ¿Susana está? Susana Margulis. Sí. ¿Está? Bueno, está. Me permiten una digresión. No? Comenzamos con un homenaje muy triste, pero vamos a terminar con un homenaje alegre. Por supuesto, agradeciendo a los oradores porque fueron magníficos. La tarea que realizan es magnífica, más magnífica que el relato incluso. Porque hoy es el cumpleaños de una compañera nuestra que se llama Liliana Lorenzo, y queremos festejar sus 3/4 años de vida. Dice que 3/4, le falta 1/4 todavía. Así que Liliana, un muy feliz cumpleaños de parte de todos nosotros, y vamos a aplaudir a los oradores y a Liliana. Muy bien. Felicidades. Liliana.